Sin mucha presentación vamos a conocer al mejor director y agente que ha tenido S.H.I.E.L.D. Y si hablamos de Nick Fury, vamos a conocerlo de una vez. Fury nació en Nueva York durante la Gran Depresión y crece en Hell's Kitchen. Se enlistó en el ejército de los Estados Unidos al principio de la Segunda Guerra Mundial y fue el sargento al mando de los Comandos Aulladores, unidad de élite de la compañía Able que asume las misiones más peligrosas y llega a conocer al Capitán América, al mutante Logan y a los invasores. Fury y los Aulladores acumularon grandes victorias sobre las fuerzas del Eje y derrotaron a enemigos como el Barón Von Strucker y su escuadrón Blitzkrieg y a Cráneo Rojo. Cuando Fury resultó herido, el profesor Bertolt Sternberg le inyectó su fórmula infinito y así sobrevivió a lo que de otro modo hubieran sido heridas fatales. Aunque perdió un ojo, pero ahora necesitaba una dosis anual de la fórmula para sobrevivir. Durante décadas, el profesor Sternberg lo chantajeó a cambio de suministrarle esta fórmula infinito. Después de la guerra, Fury fue agente de la OSS y luego de la CIA, entre periodos de servicio militar en Corea y otros destinos, donde alcanzó el rango de coronel y luego tomó el cargo de S.H.I.E.L.D., una fuerza de paz global. Tras liderar un golpe de estado fallido en Latveria, Fury perdió la dirección de S.H.I.E.L.D. y creó un equipo de guerreros secretos con el que combatió a los Skrulls y más tarde a Hydra. Mikkel, hijo ilegítimo de Fury, había creído siempre que su padre era Jake, y cuando descubrió la verdad, se unió a los guerreros secretos y murió en combate. Marcus Johnson, hijo secreto de Fury, que ahora se hacía llamar Nick Fury Jr., se unió a S.H.I.E.L.D. Una historia interesante y reveladora de Fury es que cuando le pidieron que investigara la muerte de Uatu, el vigilante, se descubrió que hacía décadas que Fury era un simulacro dotado de vida, un SDV, que este tipo de tecnologías lo pudimos ver más a fondo en el video de S.H.I.E.L.D., por si quieren conocer más sobre este tema. El verdadero Fury era mucho más viejo y en la década de 1950 había sustituido a Wardrobe McCord como protector secreto de la Tierra, dispuesto a todo para proteger a la humanidad. Cuando el vigilante puso en peligro su papel, Fury lo mató y como castigo fue transformado en el Invisible, una figura condenada a observar los acontecimientos sin poder interferir en ellos. Si bien logró advertir a los exiliados de la amenaza del Devorador del Tiempo, logró así salvar la mayor parte de la realidad. Siendo el Invisible, Fury puede ver el pasado, los futuros posibles y tiempos alternativos. Fury es un soldado con décadas de experiencia y su vigor y juventud se han mantenido pese a su edad gracias a la fórmula infinito. Por lo que es un artista marcial experto, ha sido exhaustivamente entrenado en el uso de armas convencionales y avanzadas, y no podemos dejar atrás lo hábil, frío, valeroso y comprometido con la causa que puede llegar a ser. Es sin duda un soberbio agente de campo, así como un líder brillante, y por si fuera poco, como director de S.H.I.E.L.D. tenía acceso a la gran mayoría de armas y tecnología más avanzada del planeta. Fury es un hombre ordinario que sabía cuál era su deber y nunca eludió ensuciarse las manos ni escatimó esfuerzos a la hora de hacerlo. Espero les haya gustado este resumen de la vida del gran Nick Fury y pronto vamos a saber más cosas de este superagente experto. Déjame en los comentarios qué te ha parecido, recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y nos vemos muy pronto con nuevas historias de grandes personajes del mundo Marvel.